Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este último tema del primer curso bíblico, la historia de la salvación. Y el día de hoy vamos a ver el tema que se titula la parucía, donde, como les había dicho anteriormente, va a abarcar varios temas, ¿no? A veces muchos temas que, pues, son que no sabemos o no tenemos alguna información de acerca de qué va a pasar en la eternidad, cuál será nuestra condición en los reinos de los cielos. Seremos espíritus, seremos materia, volveremos a estar casados o no, qué va a pasar en el juicio final, cuándo va a pasar el juicio final o cómo debemos actuar para alcanzar la salvación. Todo este tipo de temas y demás, pues son de suma importancia para cada uno de nosotros, para que podamos nosotros eh, echarle muchas ganas de ir comprendiendo cada vez nuestra fe. Yo les aseguro que a lo largo de todo este curso bíblico hemos tenido esta experiencia de Dios, hemos tenido o conocido un poco más acerca de la palabra de Dios. A lo mejor hasta ya somos más hábiles con la Biblia, a lo mejor ahora ya la tomamos en cuenta. Y esto es de gran importancia, saber cómo cada uno de nosotros nos hemos dejado impregnar por la palabra de Dios. Por eso te quiero pedir, hermano o hermana, que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para seguir poniéndonos en las manos de Dios y poder seguir aprendiendo cada día más de aquel que nos ama mucho cada día. Como les he dicho, vamos a iniciar nuestro tema bíblico poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir a la hermana Silvia Nieva que por favor nos recite el Salmo 122, que hace alusión al tema de la parucía que vamos a ver el día de hoy. Por favor, hermana. Tu micrófono. ¿Ya me escucha? ¿Ya? Me puse alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén edificada, cual ciudad en que todo se funde en la unidad. Allá suben las tribus del Señor, la asamblea de Israel para alabar el nombre del Señor. Pues allí están las cortes de justicia, los ministerios de la casa de David, para que Jerusalén pidan la paz, que vivan tranquilos los que te aman, que la paz guarde tus muros y haya seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y por mis amigos quiero decir, la paz esté contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios pido para ti felicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, que podamos sentir la felicidad y la alegría de la invitación que tú nos haces de llegar algún día hasta tu casa, a nuestra patria eterna, ante tu presencia, ante el verdadero amor. Te pedimos que cada vez que escuchemos tu nombre, tu invitación al reino, podamos ir en marcha con alegría. A pesar de las tristezas, sufrimientos, inquietudes del corazón, puedas tú manifestarte en nuestra propia vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, como les había dicho, precisamente, el tema que vamos a tratar es acerca de la parucía. La parucía hace referencia a cuando Cristo venga, a cuando sea el momento del juicio final, a cuando sea el momento en que se cumpla todas las promesas precisamente que Dios ha hecho cada uno de nosotros. Por eso iniciábamos con este Salmo 122, que es un canto de alegría, un canto de entusiasmo, porque nos hace referencia a llegar a esa tierra prometida. Recordaremos que cuando nosotros iniciamos el curso bíblico, cuando Dios sacó al pueblo de Moisés y los llevó a la tierra prometida, los llevó en peregrinación y les cumplió en llegar a esa tierra prometida. Hoy a nosotros, la tierra prometida que con nosotros
aspiramos y queremos llegar y por el cual estamos nosotros luchando y tratando de vivir coherentemente conforme a la palabra de Dios, conforme al proyecto de Dios, se llama la patria celestial o el cielo. Por eso, a pesar de tantas tristezas, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanto sufrimiento, sabemos que tarde o temprano todo eso se va a terminar. Todo el sufrimiento, todo ese dolor, toda esa desesperación se termina, ya sea en esta vida o en la próxima, que es la patria celestial. Pero cuando sea el día del juicio, no habrá más sufrimiento, no habrá más tristeza, sino que simplemente estaremos sumergidos en el amor de Cristo, sumergidos en la vida eterna, que es la vida verdadera. Por eso nosotros como cristianos, a pesar de estas adversidades, vemos con esperanza y con alegría algún día encontrarnos cara a cara con aquel que nos ha amado y con el que nos sigue esperando cada momento de nuestra vida. Por eso debemos de echarle muchas ganas de ver cómo se nos va manifestando esta presencia de Dios en nuestra propia vida. Recordemos que en el tema pasado hablaba el hermano Jesús acerca del nuevo pueblo de Dios, cómo este nuevo pueblo de Dios se va configurando con la venida del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo precisamente el que va ayudando y guiando este pueblo a configurarlo como lo que desde un principio debíamos de hacer cuando Dios nos creó hombre y mujer y que nos creó personas buenas. Y esta configuración o esta ayuda que Dios nos da es precisamente para que ante el día del juicio final nosotros podamos decirle al Señor, simplemente he cumplido tu voluntad, no he ignorado tu palabra en cierta forma y pues en cierta, he tratado de vivir una vida coherente, sincera, honesta, conforme al amor que he tratado de compartir con todos los demás. Por eso este último tema que se llama la parucía, pues va enfocada a responder a aquellas preguntas de qué va a pasar después de la muerte o incluso la parucía o la venida del Señor o la segunda venida del Señor puede ocurrir aun cuando nosotros estemos vivos. Por eso para el cristiano es siempre aspirar a esta tierra prometida. Por eso te voy a pedir que busquemos en nuestra Biblia, queridos hermanos, la siguiente cita bíblica del libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Del libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Alguien que quiera buscarlo, por favor, y quiera proclamarlo? Del libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. No te logro escuchar, Reina. Tal vez también la configuración de tu celular o de la computadora en el lado del micrófono. A ver ahí. Listo, ya te escuché, Reina. ¿No se escucha? Ya te escuché. Ok. ¿Puedes proclamarla, por favor? Sí. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por la de la tierra, pues han muerto y su vida en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con él en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias, Reina. Mira, ahora me ganaste tú. Ahora yo te encuentro la cita bíblica. Pero bueno, decía la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta definitiva para cada uno de nosotros? Ya sabemos, es llegar algún día ante la presencia de Dios. Llegar ante la infinita presencia de Dios, que es el amor puro,
es decir, nuestra patria celestial, es decir, precisamente el cielo que nos tiene prometido Dios a cada uno de nosotros. Por eso decía la carta a los Colosenses, preocúpense por las cosas que están arriba más que por las terrenas. Pero lamentablemente hoy en día, ¿qué pasa? Muchos de nosotros nos preocupamos precisamente por todas las cosas que nos van rodeando, por todas las cosas que vamos encontrando día con día. No nos preocupa, sin duda, las cosas de Dios y podemos darnos cuenta. eh, no vayamos lejos. Hoy en día, ante los conciertos, ante las salidas, ante los festivales masivos, ¿cuánta gente no hay? Pero en las iglesias, en las cosas para hacer un bien, a veces no hay nadie. A veces podemos estar nosotros solos o son contadas las personas con las que día con día podemos hacer cosas buenas o hacer proyectos en beneficio de los demás. Si cada uno de nosotros pusiera ese granito de arena para preocuparse por darle su lugar a Dios en la vida, sin duda podríamos encontrar grandes, pero grandes cosas y hacer construyendo el reino de Dios cada vez más rápido y más pronto. Pero lamentablemente el hombre tiene tan apegado el corazón a las cosas terrenas, apegado el corazón a sus propios proyectos, que cierra a que actúe Dios en cada una de nuestras cosas. Y es por eso que Dios nos recuerda por medio de San Pablo que esta vida es pasajera, que esta vida es terrena y que Dios nos ha creado para algo más trascendente, para algo más fuerte, pero que depende de nosotros si queremos hacerlo o no. Por eso decía así Colosenses, ¿no, queridos hermanos? Eh, Colosenses decía así. eh, Cristo mismo Cristo mismo es la vida de ustedes, como Él aparezca. Ustedes también aparecerán llenos de gloria. Pues dice, por lo tanto, ya ustedes han sido resucitados en Cristo. Busquen las cosas del cielo, donde Cristo se ha sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las tierras. Pues ustedes murieron y Dios tiene reservado a vivir para Cristo. En pocas palabras, lo que nos dice precisamente el versículo número 3 es que nuestro sentido de la vida está proyectado a encontrarnos con aquel que desde un principio nos ha amado y que a lo largo de toda la historia de la salvación hemos visto cómo Dios ha sido tan bueno y cómo Dios nos ha perdonado y cómo Dios sigue confiando en cada uno de nosotros para que podamos alcanzar esa salvación, para que podamos llegar a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, Dios no es en vano, ¿no? Hace más de 4,000, 5,000, 6,000 años, Dios sigue confiando en el hombre, porque a pesar de la maldad que el hombre ha dejado crecer en su corazón, sigue confiando de que todo hombre algún día se salve. Sigue confiando en que todo hombre, tarde o temprano, va a llegar, como veíamos ayer en San Pablo, esa conversión. Va a llegar ese encuentro de Dios y va a empezar a darle un sentido a su propia vida, porque estamos todos y cada uno de nosotros proyectados a Cristo. Y es lo que nos va a precisamente decir San Pablo, bueno, en la carta a los Romanos. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:18. ¿Alguien que quiera buscarle, por favor? Romanos 8:18. Muy bien. ¿Quién lo quiere Yo lo proclamar? tengo, hermano. Muy bien, Reina, por favor. Yo, por eso, los que vivan según la carne no puedan agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería.
pero Cristo es sí la muerte, consecuencia del pecado. El Espíritu es vida por haber citado, santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Entonces, Sí. hermanos, no vivamos según la carne, pues no les debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Ahí, Entonces, Reina. no vuelvan al mande. Es la carta a Romanos capítulo 8, versículo 18 nada más. Sí. Ah, perdón. No, puede dejar, de todos modos nos va a ayudar esa cita bíblica para entender un poquito el por qué lo que resucita es algo espiritual. Pero adelante. ¿Quieres leerla, por favor? 8 del 18. 8, versículo 18. Ok. Sí, sí. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Sin duda, como acabamos de leer, como les había dicho al principio, nuestra meta está enfocada precisamente hacia la eternidad. Nuestra meta, como decía precisamente en los Colosenses, es que Dios ha proyectado nuestra vida para que nos encontremos con Él, pero lamentablemente por las consecuencias de nuestros errores, por las tentaciones del maligno, por nuestras equivocaciones, el mundo sufre. El mundo tiene terribles consecuencias. Somos nosotros los que nos hacemos daño. Somos nosotros los que nos lastimamos el corazón y salimos cada día más heridos. Somos nosotros los que sin duda a veces nos vamos haciendo nuestro propio infierno en la forma de vivir. Y no vayamos lejos. Muchos de nosotros en nuestras casas, ¿cuántas peleas o divisiones no hay? En nuestros familiares, en nuestros amigos, ¿cuántas traiciones no hay? Y podemos darnos cuenta cuánta desigualdad social, cuánta atropello entre la dignidad de las personas, cuánta personas ven a los demás como objeto o la forma de sacar provecho. Y vamos dándonos cuenta que pues el mundo en el que vivimos es un mundo donde va ganando el corazón egoísta o se va pervirtiendo en los intereses de cada uno de nosotros. Y eso hace que podamos tener una vida sufriente, eso hace que podamos tener pues una vida mal. Y por eso dice la palabra de Dios, dice, los sufrimientos de este tiempo no son nada comparados con la gloria que hemos de ver. En pocas palabras nos dice, cuando nos encontremos ante la presencia de Dios, cuando estemos con Dios cara a cara, pues no va a haber sufrimientos, no va a haber tristezas, no va a haber desesperación, no va a haber decepción, porque nos encontraremos ante Él que es el puro amor. En pocas palabras, nos encontraremos sumergidos en la presencia de Dios, que es el mero amor, la pureza del amor. Por eso no puede haber este tipo de cosas que dañan el corazón del hombre. Por eso nos dice que, en pocas palabras, ante los sufrimientos y cosas que estamos pasando en esta vida, les demos un sentido. No que nos resignemos a decir es mi cruz y así me toca, sino que tengamos un corazón dispuesto a luchar para hacer menos infelices a los que nos rodean y hacernos una vida cada vez más agradables unos a otros. Es la motivación que de fondo tiene Cristo, que a pesar de tantas decepciones y tantos sufrimientos, nosotros sigamos construyendo el reino de Dios en esta vida presente, pero que si no se puede tener los resultados que quisiéramos, tengamos presente que Dios lo toma en cuenta y que nosotros vamos a estar tarde o temprano ante su presencia y que no va a haber más sufrimiento,
que al fin y al cabo, por lo que nosotros tratamos de luchar o tratamos de hacer, pues va a tener un éxito que es que todos estemos ante la presencia de Dios. Por eso en este primer punto lo que quiero recalcar es que Dios tiene preparado para nosotros, o nosotros deberíamos de aspirar o tener esa esperanza de llegar a la vida eterna, ante aquel estado en que no va a haber ningún sufrimiento, ningún dolor, donde Dios desde un principio nos ha invitado a que estemos con Él. Por eso vamos a darnos cuenta entonces, pues si Dios nos invita a estar ante su presencia, si Dios nos invita a seguir luchando para construir su reino, si Dios nos invita a que le demos un sentido a los sufrimientos y dolores de esta vida, ¿cómo va a ser esa vida? ¿Cómo vamos a ser nosotros en esta vida? Muchos me preguntan, hermanos, si ya me casé una vez y me vuelvo a casar porque ya falleció mi esposo o mi esposa, cuando esté en el cielo, ¿quién va a ser mi esposa? ¿Voy a tener 2 esposas o no? ¿Van a estar mis animalitos o no? Y así vamos, muchas preguntas que podemos tener. ¿Cómo es que vamos a estar nosotros ante la presencia de Dios? ¿Vamos a tener este cuerpo? ¿Vamos a tener otro? ¿Seremos espíritus? ¿Seremos fantasmas? ¿Cómo va a ser nuestra condición en la vida futura? ¿Cómo podemos plantearlo así? ¿Cómo será nuestra condición en el reino de los cielos? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser cuando estemos ante la presencia de Dios? Por lo cual te voy a pedir que busques el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 28 al 32. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 28 al 32. Voy a pedir quien gusta proclamarlo, lo pueda hacer. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 28 al 32. Adelante, A ver, Carlos. hermano. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer si todos la tuvieron? Jesús contestó, ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, no hay. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Hasta cuál era, hermano? Hasta ahí, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acabamos de leer el pasaje de Mateo. Si leemos unos versículos anteriores, algunos maestros de la ley y algunos fariseos querían poner a prueba a Jesús diciéndole qué iba a pasar después de la muerte. Y le pusieron el ejemplo de una mujer que no había podido tener hijos y que pues tuvo 7 maridos. Eran los 7 hermanos de su primer esposo. Entonces dice, entonces, ¿qué va a pasar cuando se haga la resurrección de los muertos o Dios nos llama a todos? ¿Cuál va a ser su esposo de esa mujer? ¿El primero o los 7? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Precisamente dice, qué equivocados están. Y es que sin duda muchos de nosotros al momento de desconocer nuestra fe, de desconocer nuestra doctrina, de desconocer precisamente la palabra de Dios, podemos tener tantas equivocaciones. No vayamos lejos. Cuando iniciamos el curso bíblico, ¿cuántos de nosotros no nos costó mucho trabajo al ver que estaba en contra de las cosas de Dios, la brujería, la hechicería, según la doctrina de Dios, tantas cosas de la iglesia, tantas cosas que van en contra? Y que para nosotros nos parecía, como decía la palabra de Dios, costumbre, algo normal, algo que era bien, pero que al momento de ir conociendo su palabra,
nos fuimos dando cuenta que no estaba de todo el bien. Cuando una persona desconoce la palabra de Dios, a veces es muy fácil que empiece a interpretarla a su manera o que empiece en cierta forma a desviarse de la verdad o que se vuelva una persona muy tajante, muy farisea o una persona muy liberal. Y eso depende de cada corazón, de cada formulación que vaya aceptando en su corazón la palabra de Dios. Por eso, ante todo esto, debemos nosotros día con día alimentarnos más de su palabra, de conocer nuestra fe, de no solamente conformarnos lo que nos dicen los padres en la iglesia, sino que nosotros nos formemos, vayamos averiguando, incluso de lo que nosotros les hemos expuesto hasta el día de hoy, cuestionar si lo que el hermano o la hermana nos han dicho es verdad, si está en contra de nuestra fe o de Dios, porque Dios nos dio la capacidad también de buscar y tratar de encontrar la verdad. Pero dice Jesús, bueno, ante esas equivocaciones, ante esa mala interpretación, ante esas malas intenciones del corazón, pues sepan ustedes, dice el versículo 30, cuando los muertos resuciten, los hombres, las mujeres no se casarán, pues serán como ángeles que están en el cielo. En pocas palabras, ¿los ángeles son hombres o mujeres? Ángeles. ¿Mande? Ah, su mecha. No sé si... Ah, A ver, no lo logré escuchar. A lo mejor mi conexión a internet está mal. No tienen sexo los ángeles. Ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque se les ponemos vestiditos rositas, otros azules. Y buscamos una angelita, otro angelito. ¿Sí o no? no, tenemos como Pues ángeles, hermano. así están ilustrados, ¿no? Pero pues yo creo que no tienen sexo. Exactamente. Muy bien, Silvia. Los ángeles son una criatura donde no hay sexo. En pocas palabras, los ángeles no se casan. Los ángeles, dice, por eso dice la palabra de Dios, serán como ángeles. ¿Quién está ante la presencia de Dios? ¿Quiénes adoran a Dios? Los ángeles. Por eso decimos ángeles, toda la corte de los ángeles están a Dios. ¿Qué hace un ángel? Un ángel es una persona que da un mensaje de parte de Dios. Digo, es una creación de Dios que da un mensaje de parte de Dios. Un ángel es aquel que está adorando a Dios. Un ángel es aquel que está ante la presencia de Dios. Y es la finalidad para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos encontremos ante la presencia de Dios, dice, seremos como ángeles. En pocas palabras, estaremos ante la presencia de Dios, amándolo, adorándolo, contemplándolo, sirviéndole a Él. Por eso dice, no hay lugar para el matrimonio, porque van a estar en el amor, en la presencia del amor puro. O sea, cuando alguien se casa, cuando alguien busca matrimonio, en esta vocación del matrimonio, es porque busca su complemento, es que busca precisamente expandir su amor o sentirse querido, o sentirse amado, o compartir el amor que quiere dar hacia una persona específica. Pero ya cuando estemos ante la presencia de Dios, pues estamos en la mera presencia del amor. Por eso no hay necesidad de establecer relaciones, porque se vive en el amor, se encuentra en el amor, estamos en medio del amor. Hermano, ¿Sí? hermano, ¿Sí? entonces ya no nos vamos a volver a ver allá en el cielo. Ah, no te me adelantes, vamos a ver más O adelante. sea, no, ya no lo voy a ver a usted, entonces. Vamos a verlo más adelante en el siguiente apartado por cómo seremos ante la presencia de Dios. Pero para darte una pequeña respuesta, y no dejarte así, vamos a resucitar o vamos a estar de forma gloriosa. Y luego te lo vamos a justificar en la palabra de Dios. Es decir, cuando Jesús resucitó, resucitó de una forma gloriosa. No necesariamente es que vayamos a tener la misma complexión física,
o que vayamos a estar así tal cual. Vamos a resucitar de una forma gloriosa. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe cómo es cada uno. Por eso dice la palabra de Dios, aún no se manifiesta en nosotros lo que realmente somos o seremos. Por eso, pues sí, o sea, no vamos a todos, vamos a encontrarnos ante la presencia de Dios. Vamos a volvernos a encontrar con tus esposos, tus esposas. No, sonó muy feo eso, ¿verdad? Bueno, a los que se han casado varias veces, a tus amigos, a tus seres queridos, sí. Pero el amor es tan grande que ya no solamente lo vas a limitar a las personas que conoces, sino que vives en el amor, en la misma presencia de Dios. Por eso ya no importan las relaciones. ¿Por qué Adán y Eva les daban nombre a las cosas? Para darles un apropiamiento, para decir yo soy dueño de esta. Por eso digo mi esposa, mi esposo, mi novia, mi hijo, mi hija. Como que nos adueñamos. Pero allá nadie, solamente al que le pertenecemos es a Dios. Y eso no importa, porque estamos en la presencia del puro amor. Estamos viviendo la plenitud del amor. Más bien estaremos viviendo la plenitud del amor. Por eso ya no te puedes limitar solamente a ciertas personas. Por eso las relaciones no importan, porque te vas a devolver ante esta nueva forma de estar. ¿Me explico más o menos? Dice, sí, yo tengo la ilusión de ver a mi papá, de ver a mi mamá, de ver a mi esposa, de ver a mi esposo. Sí, sí lo vamos a ver. Pero ya no va a importar Así. lo que seamos, nuestro vínculo familiar, porque vamos a estar ya con todos, que es la mera expresión del amor. ¿Me explico? O sea, ya tu capacidad ya no se limita a unos cuantos, sino se da a todos. Es su máxima expresión del amor. Por eso las relaciones quedan como algo secundario, como algo pasajero, sino que se da en todo, en esa unidad que es Dios. ¿Más o menos? No lo veo muy convencido. ¿Alguien más? No, sí, está bien, hermano. Ya cuando llegue ya le vamos a hablar. Por eso te digo, estos son temas que muchos dicen, allá te voy a ver. Sí, ciertamente nos vamos a volver a encontrar. Pero dice, seremos como ángeles. Nuestro papel será amar a Dios. Nuestro papel será contemplar a Dios. Nuestro papel será expresar el amor de Dios. Y es eso donde vemos que es nuestro, como decía Colosenses, ¿no? Es por lo cual Dios nos ha creado, de estar en esta relación ahora con Dios, Dios con los hombres, que fue lo desde un principio, cuando estuvo Adán y Eva, esa comunicación, esa forma de expresarse, esa cercanía, ese amor, ese cariño, ese ofrecimiento. Volveremos al principio, a esta relación con Dios. Por eso dice así, ¿no? Dice, serán como ángeles en el cielo y cuando los muertos resuciten, ¿acaso no han leído ustedes que Dios mismo dice, bueno, versículo 31, y en cuanto a lo que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes de que Dios mismo dijo, yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac y Dios de Jacob, y no un Dios de muertos, sino de vivos? En pocas palabras, lo que nos quiere decir este versículo es que es un Dios que actúa en personas concretas. Es un Dios que transforma el corazón del hombre en personas concretas. Es el Dios que nunca se ha apartado o ha muerto, sino que siempre ha luchado para que sus hijos, para que cada uno de nosotros se encuentre ante la misma presencia del amor. Es decir, de la presencia de Dios. ¿Sí? Ok, vamos a buscar, yo creo que te va a quedar un poco más claro
cuando leamos la primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 23, versículo 35 y del 40 al 44, que es lo que yo te me adelantabas y decía, es donde va a expresar precisamente, pues, qué es lo que pasa en nosotros, si vamos a estar con nuestro mismo cuerpo o no, si vamos a encontrarnos tal cual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 23 y 35, versículo 35 del 40 al 44. ¿Alguien quiere leerlo? O bueno, lo leo yo si quieren. Dice así. Capítulo 15, versículos del 12 al 23. Pero si nuestros mensajes, pero si, sí. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Y si nuestra esperanza en Cristo solamente vale en esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Versículo 35. No. Versículo 23. Pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo es en primer lugar, después cuando vuelva a los que son suyos. Versículo 35. Tal vez alguno se preguntará, ¿y cómo resucitarán los muertos? Versículos 40 al 44. Del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y entre las estrellas el brillo de una es diferente de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya veo a Carlos que se está agarrando la cabeza así, chin. Vamos viendo un poco. Nos dice aquí, en un primer lugar, San Pablo empieza a explicar, ¿no? Dice, si no existiera la resurrección de Cristo, en vano sería lo que estamos enseñando. En pocas palabras, si Cristo no hubiera resucitado, pues sigan como
están, ¿no? O sea, no hay necesidad de comportarse bien, no hay necesidad de hacer buenas obras, no hay necesidad de sacrificios, no hay necesidad de darle un lugar a Dios, porque no tendría sentido. Pero como Cristo ha resucitado y como nosotros somos testigos y como nosotros somos precisamente, hemos contemplado todo esto, les podemos decir que nuestra fe tiene sentido y que todo gira en torno a la resurrección de Cristo, de saber precisamente dentro de esta resurrección, cómo precisamente vamos a ver en los próximos días, cuando asciende al cielo, se sienta a la derecha del Padre, envía a los discípulos a continuar bautizándolos en el nombre del Padre, a predicar la palabra, a construir el reino de Dios, a enseñar precisamente otra parte de la Escritura, cómo van a conocer de Dios si no hay nadie que les explique, cómo van precisamente a tener una experiencia de Dios si no hay alguien que se convierta en testigo de Dios y que pueda palpar cómo la fuerza de la palabra de Dios es capaz de transformar completamente la vida, cómo el tomar en cuenta a Dios en nuestra vida hace que seamos con personas completamente distintas. Por eso, con ese atrevimiento se hacen testigos. Y por eso dice más adelante, me empieza a relatar, ¿no? Por causa de un hombre vino la muerte, pero también por causa de un hombre vino nuevamente la vida. Hace referencia a Adán y hace referencia a Cristo, así dice el versículo 21. Viene la vida y viene la vida a través también de la resurrección, no solamente para él, sino que nos la comparte. Por esos daños que nosotros hemos tenido, a lo mejor eh, por esa violencia, por esos sufrimientos que hemos tenido o demás, Dios nos comparte esa alegría, nos comparte esa resurrección. Por eso dice, el primero va a ser Cristo y después los que son de Cristo. Por eso la importancia de nosotros estar preparados ante el juicio final, que es lo que nos viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo hay que estar preparados para ese juicio final? Aquellos que son de Cristo, aquellos que lucharon por ser coherentes, porque pecamos todos y seguiremos pecando, porque es nuestra condición o tenemos esa tendencia. Pero lo que pues sí podemos nosotros es seguir luchando, esforzándonos para que no nos pase todo esto. Y por eso dice así, hay dos clases, es decir, compara el cielo, las estrellas, ¿no? Dan diferente luz, aunque son la misma luz, son distinta. Por eso dice, lo que se entierra es un cuerpo que corruptible, sin fuerza, y lo que resucita es un cuerpo que glorioso. Por eso nosotros, como te decía Carlos, como decía a todos los demás, cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando resucitemos nosotros, pues vamos a tener una forma gloriosa, que es espíritu. Nadie sabe qué forma va a tener. Lo único que sabemos que es glorioso, a semejanza de aquel que ha resucitado primero. Incluso, ¿no? Cuando tiene sus primeras apariciones, Jesucristo ya resucitado lo confundían con un fantasma, sus apóstoles, un fantasma, ¿cierto o no? No lo reconocían, por más que se les presentaba en medio de ellos. ¿Y cómo no lo van a reconocer si aparece en medio de ellos? Porque estaba en forma gloriosa. Algo así como cuando se les presentaba a los apóstoles, cuando fue a la montaña y dijo, se les presentó a Moisés, a Abraham, y entonces vieron la gloria de Dios y todos los apóstoles tuvieron mucho miedo y entonces mejor hay que quedarnos aquí a vivir de esos pequeños destellos de gloria que pudieron ver. Y es por eso que pues no sabemos cómo vamos a resucitar. Lo único que sabemos es que va a ser de forma gloriosa. Es decir, en tu máxima plenitud, en tu máxima expresión del amor. Y es lo que nosotros esperamos en la resurrección de los muertos. Que viene la siguiente pregunta, que eso va a suceder precisamente en el juicio final. Pero en el juicio final podemos estar vivos o muertos. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso,
Dice así, versículo 42, lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es algo corruptible, lo que resucita es algo incorruptible. Y esa transformación, ese espíritu o esta forma gloriosa es algo espiritualizando, distinto que a lo que conocemos. Es algo incorruptible, es algo glorioso, es algo fortalecido, así como resucitó precisamente Cristo en la vida y se les presentó a sus apóstoles. Por eso viene la siguiente pregunta, hermanos. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? De resucitar de forma gloriosa, pues va a ser el día del juicio final. Por eso vamos a ver qué es lo que cómo es que nos va a juzgar Dios el día del juicio final. ¿Qué es lo que nos va a pedir cuentas Dios de esta vida que nos ha prestado de 10, 20, 30, 40 años, 50 o más años? ¿Qué es lo que Dios nos va a pedir cuentas? Por eso vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? 31 al 46, hermano. Así es, Carlos. Ok. A ver. ¿De cuál es? ¿El 35? Capítulo del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. ¿Ya, hermano? Adelante. Sí, listo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de la gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y me fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Hasta cuál es, hermano? 46. 46, ¿no? Así es. Dirá pues a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntaban también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero,
enfermo o encarcelado, y no te ayudamos. El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán a su suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Pues bien, ¿alguna vez en su vida han sufrido porque han tenido un examen en la escuela y no sabían qué iba a venir porque estaba muy difícil? Y entonces se hicieron su papelito, su acordeón. Y entonces ahí copiaron, porque ahí venían las respuestas. Pues bien, hoy Dios nos da un acordeón. Hoy Dios nos da la respuesta para decirnos que lo que cuenta ante los ojos de Dios son las obras. Es lo que nos va a preguntar el día del juicio final. Por eso vamos a ir desglosando. Dice el versículo 31. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de esplendor, así como aquellos que lo esperaban, con su gloria, con su poder, con toda la corte de ángeles, va a venir ese día del juicio final. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Dice que el día que venga con su rodeado de esplendor y todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Y qué va a hacer? Lo primero va a decir a todas las gentes de todas las naciones, en pocas palabras, a todas las personas de todo el mundo que estén vivas en este momento y las que están muertas, y les va a llamar ante su presencia. En pocas palabras, personas que creyeron, personas que no creyeron, asesinos, violadores, buenos, malos, todos y absolutamente todos los que hemos vivido, vamos a estar ante la presencia de Dios. Les digo, puede ser que nos agarre en este momento, que estemos vivos y que nos toque ir ya ante el juicio final, o que ya hayamos muerto. Es lo que vamos a ver en la próxima cita bíblica. Nadie sabe el día ni la hora, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Por eso dice, va a llamar a todas las naciones, a todos sus hijos, aquellos que renegaron, aquellos que no creyeron, aquellos que creyeron, aquellos que respondieron, aquellos que amaron, absolutamente a todos los va a llamar ante su presencia para hacer el juicio final. Y es precisamente, dice, va a empezar a separar a los que son a las ovejas y a las cabras, a los chivos, como dice la traducción. ¿Y qué diferencias son, no? Allá la hermana Reina nos podrá decir, de San Luis, cómo son las chivas, bien testarudas, bien locas. Nada se compara con los borregos, que son bien dóciles, bien mansitos. Las chivas se brincan, se van, se pierden, se pelean, golpean a todos. O sea, en pocas palabras, va a separar Dios a los buenos y a los malos. Y a cada uno le va a dar lo que le corresponde. Pero solamente a Dios le corresponde juzgar, no a nosotros. Es Él que va a dar a cada uno lo que le corresponde según sus obras. Le va a dar a cada uno según la respuesta que le dio a cada respuesta que dio cada uno a Dios. Por eso dice, separará a la derecha y a la izquierda, a los cabras y a las ovejas. Y dirá a los de la derecha, ¿no? Vengan ustedes benditos de mi Padre, porque ustedes han sido bendecidos. Ustedes reciban el reino que está preparado para ustedes. Y a los de la izquierda, ¿qué va a pasar? Vayan al fuego interno, ¿no? En pocas palabras, ¿cuál va a ser las obras que Dios nos va a tomar en cuenta? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel o enfermo y me fuiste a visitar. Y entonces dirán los justos, ¿cuándo te vimos esto? Pues cuando estuve haciendo este tipo de acciones. No vayamos lejos. Si ahorita nos ponemos a pensar cuántas acciones buenas hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Cuántos enfermos?
¿Cuántos encarcelados? ¿Cuántas personas ayudamos a comer? ¿Cuántas personas le hemos hecho un bien? Porque esta es la respuesta que Dios nos está dando, es viendo cómo también nos preocupamos no solamente por nosotros, sino por nuestro prójimo, como siempre les he dicho, tratar de ser más llevadera o más feliz la vida del otro, que a veces sufre más que yo. Pero cuando tenemos un corazón centrado en nosotros o en nuestro egoísmo, no podemos ver la realidad del otro. Por eso sigo insistiendo, un día antes de irme a San Luis, quien quiere irse conmigo, como que le huyen, no quieren a vivir, ay, es que es Navidad, es que es trabajo, es que yo a veces lo hago, en verdad, como agradecimiento por tantas bendiciones y Por tantos otro día, favores hermano. que mande. Déjelo para otro día. Despuésito, quién sabe si nos agarre. Imagínense que Dios nos agarre en la fiesta del 24 bien cohetes, que Sí, nos ¿no? agarre peleándonos, que nos agarre encorajinados, que nos agarre robando, que nos agarre mintiendo, engañando, ser infieles. En la torre van a decir, ay, Dios mío. Por eso les digo, es, sí, adelante. Ya se arrepintió. No digo que ya ni modos, hermano, ya si nos agarra así, pues ya, bien Ya, agarrado. ya ni modos, te voy a dar tus cocos. No, es siempre estar preparados sobre todo vivir esa experiencia de Dios, de hacer que Dios te agrande tu corazón, de hacer de Dios que transforme, que cada vez vayas permitiéndote experimentar el amor de tu persona hacia el otro. Yo creo que es lo que he encontrado yo como vocación religiosa, el hacer ese tipo de cosas. Me dicen mucho, es que lo hace por dinero. Les puedo decir que nunca he cobrado, nunca he hecho algo, que tenga un beneficio económico. Las bendiciones llegan. A veces me voy a San Luis sin ni un peso y siempre el pasaje está. O cuando doy un taller o cuando doy un retiro, siempre busco medios. Y pasa, Dios te bendice, Dios te compensa, Dios te da grandes bendiciones. Al menos yo les digo, tengo un montón de casas y terrenos, porque puedo llegar a cualquier parte del estado de República y seguro, frijoles, casa, hasta ya tiene hasta mi habitación. Designada esta es su habitación y está ahí, la dejan tal cual. He dejado toallas, he dejado chamarras, calcetines y como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? O sea, a menos de mi parte misionera, cuando era laico, así pasa. Es una experiencia tan hermosa. Tan solo, por ejemplo, una vez que fui a la cárcel, acompañar a un padre es una de las experiencias más fuertes, porque fuimos a los de máxima seguridad. ¿Y qué tantos indignos tienen algunos? 5, 6, 7 viviendo en un cuartito pequeñito, en un mismo baño y todos. La comida por el piso literalmente se las entregaban. Maltratos, corrupción, un montón de cosas feas. Y que lo digo que pues haber cometido grandes errores que ya ni siquiera sus familias los quieren ni nada, ¿qué tanta necesidad tienen de escuchar acerca de esas palabras de esperanza, de cambiar de vida? A veces nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien, pero lo dejamos pasar. Nos gana la pereza, nos gana el egoísmo, nos gana nuestra soberbia. Y es de esto, por eso quería aclarar, el día del juicio final, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra obra, no solamente por creer en Él, no solamente por asistir a misa, porque podemos ir a misa y ser creyentes de cada domingo, pero nunca hacer nada bueno. Incluso estar en un grupo y dar cooperaciones y las flores para el Santísimo y para la Virgen y cargar y echar los cohetes en la fiesta patronal, pero pues nunca has hecho nada para tus hermanos, solamente lo haces para a lo mejor imágenes, como veíamos en Baruch 6, ¿no?
y no para aquel que necesita de carne y hueso. Y es por eso que hagamos todo lo que dice así la palabra de Dios, todo lo que hagamos, hagámoslos como si fuera para el Señor. Todo lo que hagamos tenga el sentido redentor de decir, va por ti, Señor. Porque tú has hecho tanto por mí que lo que yo hago no es nada en comparación tan solo de la vida que tú me das. Y es algo maravilloso de saber que Dios nos da la oportunidad y que nos avisa desde antes cómo es que va a ser el día de la resurrección, cómo lo que nos va a pedir cuentas, para que ya no nos agarre desprevenido. Por eso cuando nos toque, pues no diga, es que yo no sabía, y te decir, alguna vez te predicaron en el curso bíblico esto, alguna vez lo escuchaste en la misa, alguna vez viste a tantas personas necesitadas y tú no hiciste nada. Por eso hay que estar siempre alertas, siempre con la mirada en el cielo, a la patria eterna, trabajando para luchar, para conseguirla, porque nos puede pasar como Moisés, que se confió y que no entró. Así nos puede pasar. Por eso dice Marcos 13, versículos de 26 al 27 y de 32 al 37, dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Lo único que sabemos es que sí tenemos cosas por hacer. Por eso dice así el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 26. Entonces se verá el Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que lo cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y le ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, al medianoche o al canto del gallo en la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que es muy clara esta cita bíblica, ¿no? No saben si nos va a agarrar jóvenes, si nos va a ganar ya cuando estemos adultos, cuando estemos viejitos. No sabemos. A lo mejor terminando o en este momento puede estar pasando y nosotros ni en cuenta. Lo único que nos pide es que estemos despiertos, que estemos vigilantes a nuestras acciones, que estemos vigilantes a nuestro corazón, que estemos vigilantes a la espera de aquel que queremos encontrarnos. Porque si nosotros no tenemos ese gran anhelo de estar ante la presencia de Dios, ese gran anhelo de pertenecer a Dios, ese gran anhelo de vivir la experiencia de Dios, pues es muy difícil que podamos darle un lugar a lo que nos está diciendo la palabra. Por eso nos hemos decidido en tomar este curso bíblico, para conocer un poco más de su palabra, para que nosotros podamos hacer vivir alegremente conforme a lo que Él nos invita. Por eso tenemos que ser como ese servidor fiel que está a la espera de su amo, que está a la espera de aquel que sin duda ha depositado una gran confianza. Y pues vamos a ver entonces cómo son esos elegidos de Dios. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 36 y 42. Se los pongo en el chat. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36 y 42. ¿Alguien que quiera proclamarlo? Ya casi terminamos, hermanos.
24, versículos 36 y 42. Ok, hermano. Ujú. Por lo tanto, se refiere a ese día. ¿Y cuándo vendrá? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Y es 42? 44, 42, sí. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente nos vuelve a repetir precisamente que sus elegidos, o sea, nosotros, que somos este nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, que ha dado la vida a Cristo por nosotros, viene a que estemos preparados. Por eso vamos a terminar con las últimas palabras de la Biblia. Y así como podemos decir, hemos leído casi la mayoría, bueno, algunos pasajes importantes de la Biblia. Y vamos a terminar lo que dice en las últimas palabras de la Biblia, que es la que debemos de grabarnos cada uno de nosotros. Y dice así, del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 20 al 21. Dice así, el que declara dice esto, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Palabra de Dios. Te Vamos, alabamos. Señor. Qué fuertes palabras, ¿no? Que dice Jesús, vengo pronto, no me tardo. Tardo o temprano nuevamente me reuniré con ustedes y dice, sí, vengo pronto en afirmación. Les dicen, amén. Por eso decimos nosotros, amén. 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 Ven, Señor Jesús. Y ese debe ser ese gran anhelo que nosotros tenemos, más en este Adviento, repetimos esa canción, ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Pero a veces nuestras actitudes dicen, no, no te estoy esperando, mejor tárdate un poquito más, después vemos. Pero ese debe ser el anhelo de nosotros, de decir, sí, Señor, quiero estar contigo. Sí, Señor, ven pronto, porque yo quiero que se acabe tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas que hay en el mundo. Ven, Señor, porque nos hace falta tu presencia en medio de nosotros. Ven, Señor, porque quiero estar ante tu presencia. Ven, Señor, porque quiero vivir la experiencia del amor puro o pleno. Ven, Señor Jesús, porque me haces falta en cada momento de mi vida. Ven, Señor Jesús, porque con mis propias fuerzas yo no puedo. Ven, Señor Jesús, porque solo en ti pongo mi esperanza, mi fuerza y mi fortaleza. Ven, Señor Jesús, porque lo único que desea mi corazón es estar en ti, descansar en ti y solamente a ti. Y esa es la parucía, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vino una vez, va a venir una segunda vez, pero la segunda vez ya es el juicio final. Y antes de terminar, pues quisiera compartirles unos datos interesantes que quiero que vayamos viendo todos. Les voy a compartir pantalla, nomás para que algunas dudas que podamos nosotros tener. A ver, permítame. Y creo que es de suma importancia. Porque muchos de nosotros dicen, pues yo sé que a lo mejor no he sido el más bueno, yo a lo mejor no he sido el más, ¿cómo decirlo? El que más ha cumplido la voluntad de Dios, pero conocemos que cuando una persona muere antes del juicio final, pues lleva ese proceso antes del juicio final, bueno, durante el juicio final, pues el alma se va a 3 estados, el infierno, el cielo o el purgatorio. Ya vimos que el cielo es, o van aquellas personas que ya se encuentran en la presencia de Dios.
Y lo que Dios quiere es precisamente es que todo hombre se salve. Y yo estoy casi seguro, o al menos mi corazón dice que Dios va a hacer grandes cosas para que todos estemos gozando de su presencia. Pero a veces no conocemos lo que significa purgatorio. Dentro de la doctrina de la Iglesia Católica es un dogma donde precisamente nos habla acerca de ese estado. La palabra purgatorio evoca en la mente de muchos católicos así como un lugar de tormentos, una gran sala de espera donde los que están salvados, pero no son totalmente buenos, aguardan su hora de entrar en el cielo y mientras tanto sufren toda clase de padecimientos. Es lo que la mayoría piensa o tiene en mente, incluso por eso nos ponen esas imágenes, ¿no? Como también el infierno, como que están sufriendo, como que están padeciendo. Incluso se han llegado a imaginar el purgatorio como una inmensa cámara de torturas en la que las almas, según los pecados que tengan, son sumergidas en lagos de aceite hirviendo o como un océano de llamas, donde emergen cabezas y brazos, desesperando con gestos de dolor y de sufrimiento y de súplica por querer salir de ese lugar. Yo creo que hemos visto cuadros antiguos de que hace referencia a este, ¿no? Incluso hay monjitas, sacerdotes, obispos también. Y estas representaciones son absurdas e indignas de la fe en un Dios que es amor, además de impropias de la esperanza cristiana. El ver que Dios se goza del sufrimiento castigando a las personas por haberse portado mal, pues no es como que compatible con nuestra creencia. Por eso la iglesia se ha levantado en contra de estas extravagancias que se han propagado. Los teólogos, es decir, aquellos que estudian todo acerca sobre Dios a partir de la Biblia, la tradición y todo, hoy en día precisan mejor esta imagen en su relación auténtico con Dios, que es nuestra salvación. Nuestra iglesia se basa en la Biblia para enseñar su existencia, no en la palabra en sí, sino en la convicción de que a la presencia de Dios solo es posible entrar en una absoluta pureza. Por eso el cielo es aquellos que se han ganado y por eso necesitamos una purificación. Nada que tenga el menor defecto puede comparecer ante la grandiosidad que encontramos de Dios. Y vamos a ver que en esas citas bíblicas nos va a hablar precisamente de esa necesaria purificación de cuerpo y alma. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que nuestras vestiduras sean blancas como la nieve. Por eso cuando nos bautizaron, hacemos ese signo de pureza. Nuestros vestidos son blancos, donde Dios, antes de entrar ante su presencia, nos quiere puros, limpios, purificados. Y por eso Dios da esa gracia precisamente de purificación. Por eso la idea más importante es evidente ante que la muerte nos sorprenda a las personas de diferentes grados de perfección, dependiendo de cómo hayan utilizado su libertad o al servicio del prójimo, como los habíamos visto anteriormente. Los que no hayan alcanzado la plenitud en el momento de morir, inmediatamente a la presencia de Dios, en consecuencia tendrán que pasar una etapa de purificación previa. Con este dolor de verse defectuosos purgarán angustiosamente sus vidas. Por eso en el purgatorio hay dolor, pero no porque los inflija Dios, sino el dolor de uno mismo de decir, no hice lo que tuve que haber hecho. Ese dolor de, de, de no haberse expresado en el amor de Dios, como todos tenemos la capacidad. Recuerden que todos fuimos creados buenos, todos tenemos la capacidad de hacer el bien. Y ese es el dolor que se expresa en aquel que no cumple precisamente el proyecto de Dios en su vida. Por eso vamos a darnos cuenta que este dogma del purgatorio fue promulgado en 1439 en el Concilio de Florencia y establece que el purgatorio existe. No es un lugar, es un estado en que los difuntos son purificados. Es a lo que hace referencia un poquito lo que decía hace rato, cuando decíamos que resucitamos de forma gloriosa. Muchos pensamos que el cielo, la patria eterna, es un lugar físico como los que nosotros vivimos, pero la realidad es que es un estado del alma glorioso. El purgatorio también es un estado del alma donde se está purificado. ¿Más o menos me entienden en esto?
No es un lugar, sino un estado. Algo así como, por ejemplo, a manera absurda, como el agua. El agua lo encontramos en tres estados: en líquida, gaseosa y sólido. Así el alma se encuentra en un estado de purificación, en un estado de dolor o en un estado precisamente de gloria. Y no hace referencia precisamente a un lugar físico. Por eso los vivos pueden ayudar a los diferentes difuntos a través de sus oraciones, súplicas y sacrificios, a través de los sufragios, ayudando a las ánimas benditas del purgatorio. Ellas no pueden interceder por ellas, pero sí por nosotros. Y solamente nosotros somos los que podemos pedir a Dios para que terminen rápido esa purificación de alma. Tarde o temprano, después del purgatorio, van a pasar ante la presencia de Dios. Por eso, entendiéndolo de un modo práctico, el purgatorio es una gracia de Dios, la última gracia concedida al hombre para que pueda estar ante su presencia. Por eso me gusta esta imagen, porque Cristo va a ser como que ese puente para que lleguen ante su presencia, otorgándoles esa última gracia para que el hombre se purifique, con vista a que se encuentre nuevamente con Él, para que se encuentre cara a cara con Dios. Por eso cuando oramos por nuestros difuntos, Dios que está en la eternidad, ve como actuales esas oraciones que iremos haciendo, las aplica instantáneamente. Estas oraciones son los nuevos actos de amor que invertimos en favor de ellos y por esto o por este aporte Dios los planifica, es decir, les da la gracia salvadora de purificación para que puedan llegar ante la presencia de Dios. Como dice precisamente el Cantar de los Cantares, el amor es más fuerte que la muerte. Por eso me atrevería a decir que Dios confía en que todo hombre se va a salvar. Dios confía en que todo hombre va a encontrar la solución de encontrarse cara a cara ante Dios. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? No. No. Pues bueno, hasta el día de hoy hemos terminado. Vamos a darnos un fuerte aplauso porque hemos terminado nuestro primer curso bíblico. Si Dios quiere, el mes de enero continuamos con el segundo curso que habla acerca del Espíritu Santo, porque ante esta situación de vida, Dios no nos deja solos. Nos da a nuestro defensor, que es el Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nuestra propia vida. Entonces, pues bueno, la mayoría son de Tehuacán, les tocará hacer un retiro en enero, acerca del Espíritu Santo. Ya después veré cómo me escapo a San Luis a hacerle su retiro ya a la hermana Reina, o lo hacemos en línea, pero bueno, ahí poco a poco. ¿Alguna duda que tuvieran ustedes, queridos hermanos? Quisiera saber qué les ha parecido el curso bíblico. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pues todo muy bien, hermano. Pues yo por mi parte aprendemos muchas cosas y reafirmamos algunas que ya por ahí habíamos leído o escuchado en misa. La palabra de Dios la escuchamos en misa. Entonces, la explicación y todo, muy bien, padre, hermano. Muchas gracias, Antonio. Estuvo bastante bien, hermano, bastante bien. Realmente, pues yo muy pocas veces abría mi Biblia. Tengo mi Biblia en mi oficina y tengo la Biblia en la casa. Y pues gracias a este curso, pues la estoy utilizando más. Bueno, Silvia, me da mucho gusto. También de mi parte, hermano Ángel, yo también tengo la Biblia, pero no sabía ni, ahora sí, cómo buscar los versículos y todo ha sido de suma importancia, toda la información que he recibido y, muy bien el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanita. Pues les mando un fuerte abrazo. Les pido que por favor recen por mí. El día de mañana en la noche parto hacia San Luis, voy a Ciudad Valles y de Ciudad Valles me voy a la sierra.
Y entonces, pues tengo el proyecto de San Luis con Causa. No ha salido muy bien del todo, pero me encomiendo mucho sus oraciones, porque no sabemos si nos volveremos a ver. Pero con el cariño y con el afecto de saber que hemos, amigos, el día de hoy avanzado un poquito más, y que Dios y esta Navidad se pueda manifestar con mayor profundidad y con mayor alegría a cada uno de nosotros, que podamos vivir una Navidad distinta, donde no solamente esperemos la cena, sino esperemos el nacimiento del amor. Recuerden que Navidad significa nacimiento, nacimiento de Jesús, y recuerden que Jesús es Dios, y la misma palabra dice, Dios es amor. Y lo que esperamos en Navidad es el nacimiento del amor. Y que ese amor se manifieste en los que más cercanos están a nosotros y lo podamos compartir con los que no son de nuestra propia familia. Por favor, mándenme sus nombres para mandarles sus diplomas y muchas felicidades. Que Dios los bendiga y muchas oraciones por ustedes. Gracias, hermano. hermano. Gracias, buenas Gracias noches. por todo. Gracias, gracias. Luego.